Ok, hoy vamos a hablar de las características que propician la tradición gastronómica en la zona del Valle de Toluca. Bueno, a modo de introducción, pues de los climas tan diversos que tiene el centro del país, el Valle de Toluca sin duda es un referente gastronómico muy importante para el desarrollo del Estado de México y del país en general. Bueno, cuenta con un clima templado, variado a frío, semitemplado en algunas zonas que ya van más cercanas al volcán Sinantécatl, y tiene muchos asentamientos hidráulicos que son enormes y una tierra suficientemente fértil para que el Valle de Toluca se afianzara desde los primeros asentamientos humanos como un bastión alimentario muy importante. Esto ya va derivando a una cultura gastronómica y social única y variada. La construcción de la cultura gastronómica es un proceso bastante largo y complejo. Primero, el alimento debe de tener un simbolismo alimentario, o sea, se debe de nutrir como primer obstáculo. Luego debe de tener un simbolismo ya como alimento, como un platillo, como algo que debe de permanecer en el imaginario social. Bueno, ya ahí es donde se vuelve un referente en el territorio. Por último, el alimento se vuelve un ritual, tanto en la forma de comerlo como en la forma en que la misma sociedad describe este alimento. Hemos visto cómo la sociedad prehispánica pues rendía mucho tributo al maíz, formó dioses alrededor del maíz, y no solo del maíz, sino del maguey, del frijol, de la calabaza, de muchos símbolos alimentarios, muchos símbolos gastronómicos. Y bueno, ya con el mestizaje llegaron nuevos productos, nuevas técnicas. Los españoles vieron en este territorio un buen lugar para criar al ganado porcino, más que el bovino, más que vacas. Tuvimos bastantes cerdos aquí. Y bueno, empezaron a ser curados, y también los alemanes compraron alguna cervecería famosa aquí y empezaría la popularización de los embutidos. Pero bueno, antes de eso ya teníamos referente del chorizo toluqueño. Por lo tanto, si comprendemos que Toluca siempre se conservó en constante cambio y contraste cultural, es importante comprender los vestigios gastronómicos que encontramos hoy en día. Y es más, por más cotidianos que parezcan, estos cuentan con una evolución social bastante impresionante, que, bueno, duró bastantes años. Bueno, las características físicas del Valle de Toluca es que se encuentra localizado en la zona central del Estado de México, con unas coordenadas que varían entre los 18 y 19 grados de latitud norte y entre los 99 y 98 de longitud oeste. La altura promedio es de 2.600 metros sobre el nivel del mar, y a comparación de unos lugares como Acapulco, por ejemplo, que es nivel de mar, acá cuesta un poco más de trabajo por la falta de oxígeno. Bueno, después tenemos que el nivel volcánico más importante de acá, bueno, del Valle de Toluca, es el Xinantécatl, o mejor conocido como el Nevado de Toluca, donde mucha gente y bastantes personas van a estar en la nieve. Bueno, está formado por emisiones alternas de productos piroclásticos. Eso quiere decir que hay humo, bueno, da humeadas el volcán, o en dado caso puede llegar a tener un pequeño derrame. Bueno, en la parte central, junto a la cabecera municipal, se aísla el sistema de cerros con ramificaciones que está formado por los cerros de Huixtla, el Cóporo, Sopilocalco, Tolocha y San Miguel, y al sureste y oeste que están formando la Teresona, lugar muy conocido acá en el valle. Bueno, las temperaturas acá, medias anuales, oscilan entre los 18 y los 14 grados. Bueno, las temperaturas ya extremas, entre los 30 sobre cero y los 6 bajo cero. Es un clima muy cambiante, como sabemos. Acá puede haber todas las estaciones del año en un solo día. Puede llover, sale el sol, vuelve a hacer frío, y en la noche un calor muy feo. Bueno, el Valle de Toluca pertenece a la era cuaternaria, y algunos de sus orígenes efusivos provenientes en gran parte por el Xinantécatl, o bueno, nevado, que llega a alcanzar hasta los 4.558 metros sobre el nivel del mar.
Las tierras aquí son muy fértiles a pesar del desgaste excesivo que se ha sometido durante muchos siglos. Y aún se permite, bueno, pues la fertilidad en la tierra y poder cosechar productos. Una de las condensaciones más altas de la población en toda la República es aquí. Se dice que hay entre 20 y 50 habitantes por cada 5 kilómetros cuadrados. Entonces, de verdad, es muchísima gente la que está aquí. Comprende el Valle de las Tierras que pertenece a los llamados suelos negros, Chernozem, y también los llamados suelos complejos de montaña con pendientes de más de 25% y dominan los suelos de café forestales. Bueno, ahora vamos con los antecedentes prehispánicos. Bueno, la zona del Valle de Toluca, al ser una región lacustre, fue cuna de asentamientos pequeños, bueno, de pequeñas tribus que empezaron a rondar por las lagunas, por los ríos, y bueno, no fue hasta que estas tribus tuvieron contacto con los teotihuacanos que se empezaron a asentar, o sea, eran completamente nómadas, pero cuando tienen ese choque cultural y comercial con los teotihuacanos, empezaron a asentarse. Prueba de ello es la zona arqueológica de Teotenango, que la estructura arquitectónica de aquel centro ceremonial es completamente parecida a los que se encuentran en Teotihuacán. Entonces, no es la misma civilización, sin embargo, tiene muchísimas referencias, muchísimas cosas que pidieron prestadas, por así decirlo, y bueno, ese es el primer vestigio. Pero posteriormente el Valle de Toluca entraría en una época sumamente tolteca, bueno, así lo denominan los libros, es donde llegan muchas influencias desde Tula, lo cual no fue bélico, simplemente era comercial, pero al ser los toltecas los que tenían mayores riquezas, mayores conocimientos, empezaron a conservar las mejores tierras, empezaron a extenderse y bueno, la gente pues empezó a colonizar ciertas regiones y bueno, debido al comercio, muchos mercaderes se establecieron en centros de actividad comercial de aquí en Toluca, bueno, de Toluca. Y después de la caída de los toltecas allá en Tula, muchos señoríos importantes, muchos sacerdotes, muchos nobles se empezaron a refugiar en el Valle de Toluca. Entonces fue en un centro donde la cultura tolteca sobrevivió. De hecho, Toluca sí le debe bastante a la cultura tolteca. Entonces, bueno, ahí se guardaron bastantes tesoros incalculables, tanto físicos como de técnicas de siembra, como cultura, como cosmovisión, empezó a permanecer viva en esta región. Bueno, ya después la migración tolteca causó un gran revuelo en Mesoamérica. Fue así como los chichimecas, bueno, se dispusieron a reclamar ciertos territorios por la fuerza. Entonces Toluca era un gran botín, porque era un centro comercial. Entonces ahí se reunían muchas culturas, Mazahua, Matlacinco, Otomí, comercializaban productos. Aquí mismo se concentraba la mayor parte del intercambio de recursos y entonces los chichimecas decidieron atacaron la región y los libros nos dicen que fue Xoloc, el emperador chichimeca, que logró el sometimiento de los pueblos toluqueños y de ahí empezó la época chichimeca del Valle de Toluca. Bueno, cabe rescatar que la alimentación del Valle de Toluca giraba en torno al maíz, la milpa. En esta región se encuentra un precedente importante en las variedades del maíz autóctono. Se consumía principalmente, bueno, en harina, en masa, pero también existían formas como más creativas de consumirlo. Tenemos el ya conocido maíz palomero, que es de esta región del Valle de Toluca. Y bueno, se estima que eran más de 100 variedades de maíz el que existía en esos tiempos. Hoy en día me parece que solamente hay 40. Bueno, ya los chichimecas se establecieron a orillas del río Lerma y sus afluentes. Era más fácil ahí empezar a hacer cultivos. Y entonces, pues se fundaron nuevos pueblos que hoy en día siguen vigentes y que son un gran bastión comercial, como lo es Metepec, Ocoyacac, Temaxcalcingo,
Atlacomulco y Ixtlahuaca. La corriente de agua de esos lugares facilitaba la agricultura y permitía la caza de animales lacustres, algunos anfibios y muchas especies variadas de pescado. Aves que también se reunían ahí para cazar a los mismos a los mismos anfibios o a los peces, y pues bueno, también había una gran concentración de insectos. Posteriormente de ello se vendría una época que se denomina la época tepanteca. Ya se sabía que los matlatzincas tenían una relación con dicho pueblo, pero no fue hasta 1427 que se tiene un registro de que los pueblos toluqueños ya tributaban hacia ese señorío. Entonces, diferentes embates soportaron los tepanecas en esta región, como lo fue una guerra con los texcocanos y otras tribus, pero no fue hasta la llegada del general Moctezuma I Izcoatl que ese terreno se cedería a un nuevo gran imperio mesoamericano, el Imperio Mexica. No sin antes, pues bueno, una gran guerra sin precedentes en el Valle de Toluca que, bueno, fue horrible. Y bueno, los primeros años del señorío mexica en la región toluqueña fue muy escaso. ¿Por qué? Porque los guerreros exigían sus premios de guerra, se repartían las tierras, todo lo que destruyeron lo tuvieron que volver a levantar. Y posteriormente, cuando Ahuizotl subió al mando del imperio mexica, pues ya empezaría a volver la prosperidad al Valle de Toluca. Ya se convertiría en un principal tributario de maíz, de calabaza y de chilacayote. Las actividades económicas principales de la región era la agricultura, que era muy vasta y hasta el día de hoy es muy vasta, la recolección y la pesca. En cuanto a los asentamientos prehispánicos en el Valle de Toluca, podemos observar la zona arqueológica de Teotenango, donde también en ella se encontraba el monólito del jaguar, el juego de pelota, el temazcal, la estructura de la serpiente, la calle de la rana y la muralla. También tenemos la parte de Calixtlahuaca, donde se piensa que los habitantes iniciales de esta región eran nativos nómadas que solían visitarlo estacionalmente. Posteriormente llegaron los matlacincas y fueron de pequeños asentamientos, donde más tarde recibieron influencia por parte de la cultura tolteca. La época virreinal. Cuando los indígenas se sujetaron al poder español, o la corona como se le conocía en esa época, decidieron comenzar a trabajar ellos mismos bajo diferentes colonias y comenzaron a su vez a formar estas colonias. En el caso de la región del Valle de Toluca, se decidió principalmente que se dedicarían a la agricultura y al ganado, del cual una parte de la producción obviamente iría destinada hacia la corona y otra parte se podría quedar para ellos, pues para que lograran sobrevivir. Gracias a esto se formó el establecimiento del sistema de las intendencias que se produjo para uniformar la producción y que no todos estuvieran bajo diferentes mandatos o bajo diferentes órdenes, sino dejar un encargado en cada uno de los lugares para que ese se encargara de controlar, ver las producciones y se pudiera hacer una repartición que se supone era más justa para todos. Aquí en este pequeño cuadro que tenemos arriba podemos ver las colonias que se tenían en el Valle de Toluca y cada uno de los responsables de estas dichas colonias o pueblos pequeños, lo que actualmente son colonias, antes se les denominaba pueblos, pero pues eso ya son otros temas. Ahí podemos ver, por ejemplo, que Ocoyoacá, que estaba a cargo de Pedro Cano, Toluca estaba bajo el control del Marqués del Valle, que esto más adelante también lo veremos. Durante esta época, el Reino de México comprendía algo más que solamente el territorio que hoy en día se comprende como el Estado de México. Como podemos ver aquí del lado derecho, en el número 12 en el mapa, podemos ver que el territorio de México realmente abarcaba desde las costas del Golfo de México hasta el Océano Pacífico, siendo así una gran expansión de territorio para esa época, que conforme pasaban los años se fue reduciendo y se fueron convirtiendo en diversos estados que son los que tenemos ahora mismo, como el pueblo de Guerrero, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y unas partes de Jalisco y lo que hoy en día se conoce como la Ciudad de México.
Durante los primeros años que se realizaban estas intendencias, se tenía como un panorama muy oscuro de si realmente estas brindaban un apoyo o si realmente se obtenía algo beneficioso de estas nuevas colonias, por lo que muchos pedían que las quitaran urgentemente o pedían su abolición, ya que no les encontraban un beneficio. No obstante, la corona se mantuvo en su postura gracias a las recomendaciones de personajes como el virrey Manuel Antonio Flores, el virrey Juan Vicente Güemes y Juan Vicente Güemes II, quienes inspiraron a mantener todo esto para seguir sacando algunos productos y beneficios de esta extensión del territorio. Como se mencionaba anteriormente, cuando se creó el establecimiento del sistema de intendencias, lo que se buscaba era uniformar todas estas extensiones de territorio para que estuvieran bajo un mismo mandato y evitar principalmente un descontrol. Por lo tanto, se buscaba que fuera como otra provincia de producto de los regímenes de la Nueva España, pero en México. Así que comenzó a unificarse y se le nombró como el Reino de México e incluso llegaron a tener su propio escudo para demostrarlo, que es el que podemos ver aquí arriba. Aquí. Los pueblos que se consideraban cabeceras tenían una iglesia que había sido construida por la misma corona, por el encomendero que tenían, o por donaciones de los mismos indígenas. Es importante recordar que para este punto ya una gran parte, si no es que en la totalidad de la población mexicana, ya se encontraba evangelizada, pero aún así algunos indígenas buscaban el poder llegar a buscar esta situación de seguir a Dios, y por lo tanto ellos mismos realizaban donaciones para tener una iglesia. Aún así se llevaba un estricto control de quienes iban a misa o quienes tenían que ir obligadamente a misa. Y esto lo realizaban los mismos indígenas, que tenían listas con todos los datos de todas las personas que vivían en su comunidad. En esos registros se anotaba el sexo, el estado civil, la edad y qué es lo que confesaban para poder recibir los sacramentos. Asimismo, es importante mencionar que toda esta región abundaba principalmente franciscanos. Con el paso del tiempo y después de ver lo que producía cada una de las regiones, al Valle de Toluca se le comenzó a conocer como el hermoso y fértil valle. En él principalmente había abundancia de maíz, frijol, amaranto o huahuitli, además de que también se destacaba por el hermoso nevado de Toluca y sobre todo por los cuerpos de agua que se encontraban en mismos manantiales de gran caudal que de hecho fueron aguas tan cristalinas que fueron las principales fuentes de alimentación del río Lerma. Ahora ya no, porque está contaminado. Hubo un momento en el que cada región comenzó a disfrutar o a crear diversas fiestas de acuerdo a sus respectivos santos para mostrar respeto y sobre todo agradecer años de prosperidad y buscar siempre esa renovación, ¿no? Son fiestas que actualmente tenemos hasta el día de hoy, que se siguen celebrando cada año. Tenemos, por ejemplo, la del 7 de octubre, que festeja el colorido carnaval al santo patrono San Francisco de Asís. En la comunidad de Tlalcinalcalpan tenemos la del 9 de septiembre, que es enfocado a la santa patrona de la Natividad, que es en Calimaya, y aquí destacan sobre todo los arreglos florales que suelen ser llevados hasta el altar de la santa. También tenemos el 27 de agosto, que esta es la quema de pirotecnia excesiva en el Valle de Tenango, que va enfocada a San Bartolomé Apóstol. También tenemos la del 29 de julio, que esta es el día que la Virgen del Carmen recorre las principales calles del municipio de Toluca. Y tenemos la del 19 de julio, que es donde celebran a Santiago Apóstol en Coaxustengo. Pero sobre todo la fiesta más importante en el Valle de Toluca es la de San Isidro Labrador. Ya que es el santo patrono al que se le atribuye la abundancia de la cosecha y el buen clima para que las cosechas salgan a tiempo y logren tener las condiciones más óptimas de calidad.
Esta se realiza en junio y comprende una caravana detrás de otra caravana, detrás de otra caravana, que aglomera las pequeñas calles del pueblo mágico de Metepec con la razón de celebrar el paseo de este santo. En cuanto a las características gastronómicas de esta zona, el Valle de Toluca es una zona rica en todos los ámbitos, lo cual enriquece nuestro ámbito gastronómico. Pescados a la talla, embutidos, carpas empapeladas, sopas y cremas varias, barbacoa, tamales, salsas y una infinidad de platillos. Muchos de los platillos típicos están basados en quelites o la barbacoa hecha al horno con carne de borrego, quintoniles, tamales de charal, tacos de plaza, las distintas variedades de chorizo elaboradas en Toluca, chile jaral, nopalitos en chimpotle, pambazos y demás. ¿Y qué sería de todos estos platillos si no las pudiéramos acompañar de alguna bebida representativa como lo es la garañona o los mosquitos, un buen tepache o incluso varios atoles sin alcohol? Y claro, para terminar este tipo de alimentos típicos de la zona podemos terminar con algún postre típico como lo son los limones rellenos, dulces de leche, calabacitas y demás confecciones de azúcar que se preparan en la zona.